Recordar al comandante Chafik Handal no es cuestión de coyunturas o de días específicos, eso sería un grave error. Recordar al comandante Chafik Handal es cuestión de ser congruentes y consecuentes todos los días, porque cada día de su vida lo dedicó plenamente al proceso revolucionario de El Salvador. Su firmeza ideológica, su lealtad y fidelidad a la revolución salvadoreña es innegable e incuestionable después de tantos años de su partida física y del ataque de los enemigos del pueblo salvadoreño. Escuchar al comandante Chafik Handal demanda revolucionar y afirmar el compromiso individual y colectivo por la causa revolucionaria. A continuación compartimos parte de la entrevista concedida a un medio de comunicación en el que narra su participación en la Cumbre de Jefes de Estado del Caribe en Ciudad Sandino, Cuba, en agosto del año 2005. Han acordado graduar en los próximos 10 años 200,000 latinoamericanos. Eso no incluye a Venezuela, que tiene un convenio con Cuba para graduar 100,000 venezolanos. Ni incluye a Cuba, por supuesto. Ni incluye al Caribe, que tiene un programa especial. 200,000. ¿En qué especialidades? Es que primero estudian medicina y luego se quedan haciendo especialidades. Por ejemplo, de esos 119 salvadoreños, una parte se ha quedado haciendo especialidades. Primero lo gradúan de médicos, digamos, generales. General, sí. Entonces, inmediatamente nosotros accedimos para este mismo año y se van a ir hoy en septiembre a 411 becas más para muchachos y muchachas de familias de escasos recursos y de todo el país. Es decir, que además de los 80 que ya se fueron, que correspondían a las becas de la LAM, de la Escuela Latinoamericana de Medicina, van a salir 411 más, casi 500. 491. Y en el periodo esto de los 10 años, haciendo los cálculos, nos van a corresponder entre 4,000 y 5,000 médicos graduados para El Salvador, que es casi doblar los médicos que hay. Hay entre 6,000 y 7,000 médicos en El Salvador, después de siglos de, de trabajo aquí, y vamos a doblarlo. De familias, muchachos de familias que no tienen acceso a la educación. Ese fue un gran anuncio. Ese acto se realizó en el Teatro Carlos Marx. Fue muy hermoso. Pero en la mañana, eso fue en la tarde, a partir de las 6 de la tarde, en la mañana se realizó un encuentro cumbre de jefes de Estado del Caribe y de otros países que estaban presentes allí, que habían sido invitados. Y a mí me invitaron también. Los únicos 2 jefes de Estado que no estábamos allí era Daniel Ortega y yo. Y allí estaban primeros ministros de los países del Caribe, ministros de Relaciones Exteriores en algunos casos, ministros de Educación como la ministra de Educación de República Dominicana, el vicepresidente de Ecuador, ministro de Educación de Guatemala. Allí no le tienen miedo a todo eso, a pesar de que el gobierno es de derecha. Bueno, Guatemala tiene relaciones diplomáticas. Pues sí, porque no le tienen miedo a todo eso, a todos esos espantapájaros con que poblan, o pueblan, mejor dicho, el ambiente. Entonces, allí estaba el ministro de Educación. Son ellos, los estados, los que están enviando becarios. Y estaba también el presidente de Panamá, que aprovechó la ocasión para restablecer las relaciones diplomáticas con Cuba. Aquella fue una reunión, como yo lo dije, rara en el mundo de hoy. Porque en el mundo de hoy, cuando se reúnen los jefes de Estado, ¿de qué discuten? Hablan de globalización, hablan de las ganancias,
hablan de acompañar a los Estados Unidos en alguna invasión que ya realizó o que está próximo a realizar, bajo el tema del terrorismo y de la seguridad. De eso es que hablan. En cambio, allí en ese encuentro de jefes de Estado se estaba hablando de los pueblos. Cada uno habló de sus problemas y los otros expresaban solidaridad. Decían, mira, pero ese problema que tú planteaste, nosotros podemos ayudar de esta y esta manera. Problemas en la agricultura, problemas de distinto tipo. Ahora, también se habló desde luego en el marco de las declaraciones suyas sobre el caso de una hipotética invasión de En Estados Unidos a en esa Venezuela. reunión no, en esa reunión no. Más adelante se trató ese tema. Eso fue al día siguiente. Entonces, allí fue donde primero se anunció los 200.000 becas y se hizo otro anuncio que se repitió al día siguiente y por eso me traslado al día siguiente, que es en el marco en que yo hice las declaraciones que hice. Al día siguiente, domingo 21, se realizó un aló presidente pedido por Hugo Chávez, que es un programa que realiza él todos los domingos en Venezuela, y pidió realizarlo en Cuba, en una localidad llamada Sandino, que fue creada, una pequeña población, una pequeña ciudad, creada por la Revolución Cubana hace muchos años. Uno de los huracanes que azotaron la isla de Cuba, como al Caribe, que es víctima de los huracanes permanentemente, destruyó gran parte de las viviendas de Ciudad Sandino. Y Venezuela acudió inmediatamente a reconstruir. Y ese era el momento en que iban a inaugurarse unas casas preciosas que entregaron a las familias con todo y muebles, incluso con cocina de gas, con refrigeradora. Y por eso él pidió que fuera allí. Eso queda hacia el occidente, más allá de Pinar del Río. Y también me invitaron a participar. E invitaron a todos los que estábamos en la graduación. En ese aló presidente, que dura horas, pero allí se hizo otro anuncio. Resulta que una de las llamadas telefónicas fue la llamada de un hospital de allí de La Habana, eh, un hospital que participa en el programa de operaciones en lo que llaman la Misión Milagro para devolverle la vista a personas que padecen de distintos tipos de ceguera. En abril, Cuba y Venezuela pactaron que Cuba iba a operar 100.000 ciegos venezolanos. En abril, estábamos el 21 de agosto. Suena el teléfono para comunicar que acababan de operar al venezolano 50.000. Y bueno, hubo una conversación con el venezolano. Fidel Castro entonces dice, vamos a cumplir pronto con el convenio con Venezuela, con nuestro compromiso con Venezuela, porque ya la velocidad, el ritmo que han alcanzado estas operaciones, ya llegó a más de 1.600 diarias. 1.600 diarias, estamos hablando de 48.000 al mes. Es decir, que los otros 50.000 se van a cumplir pronto. Y dice, eso nos ha llevado a volver a hacer los cálculos. Y resulta que tenemos más capacidad de que la que creíamos. Es que son operaciones ambulatorias, no necesitan hospitalización. Ahora, todo eso es el contexto en el que salen sus Eso es, declaraciones. exactamente. Entonces, queremos anunciar, dice el presidente Chávez y yo, un compromiso que le vamos a llamar el compromiso sandino, que en los próximos 10 años vamos a operar 6 millones
de latinoamericanos de ceguera. El gobierno de Venezuela se compromete a transportarlos a Cuba o a transportarlos a Venezuela porque allí se van a crear también operatorios. Son operaciones ambulatorias, son operaciones que duran 10, 15 minutos. Y tenemos, dice Fidel Castro, el personal, tenemos el capital humano para hacer eso. 6 millones. Bueno, en ese marco, Chávez le da el micrófono, le ofrece el micrófono a Daniel Ortega. Y Daniel Ortega dice, bueno, estamos en un día 21. Esa es la fecha, ese día 21 es la fecha en que asesinaron a Sandino. Sandino combatió para expulsar a los invasores norteamericanos. Y una vez que no pudieron doblegarlo y que estaban perdiendo la guerra, se retiraron. Cuando se retiraron los norteamericanos, entonces Sandino dijo, ya no hay necesidad de seguir combatiendo. Se logró el objetivo. Firmaron la paz con el gobierno de Nicaragua de aquel tiempo y el presidente lo invitó a él y a sus compañeros más cercanos a una cena en el Palacio Presidencial en Managua. Cuando salieron de esa cena, todo eso lo contó, lo refirió Daniel. Cuando salieron de esa cena, los capturaron Somoza García, el fundador de la dinastía Somoza, que los norteamericanos habían dejado allí al frente de un cuerpo que ellos crearon, la Guardia Nacional. Antes de retirarse crearon ese cuerpo. Los capturaron y los fueron a asesinar a un potrero cercano allí en las afueras de Managua. Pero, dice Daniel, creyeron que lo habían matado y no lo han matado. Aquí estamos nosotros, los sandinistas, que somos la primera fuerza en Nicaragua. Entonces, me pasan a mí el micrófono. Y yo digo, bueno, fecha 21, de fecha 21 no puedo hablar. Pero si le agregamos uno y ponemos 22, de eso sí hay de qué hablar en El Salvador. El día 22 de enero de 1932 se produjo una gran insurrección campesina, indígena, obrera en El Salvador, que fracasó y fue seguida de una matanza terrible. Fusilaron a un montón de gente y a otros los mataron a mansalva, sin juicio, por supuesto. Y relaté cómo ponían antes de acabar las zanjas, a quienes iban a matar, los ponían al frente y con las luces de los camiones en la noche los asesinaban. Entonces, y dije, bueno, Farabundo Martí estuvo combatiendo con Sandino. Y Farabundo fue allá por una decisión de una asamblea de la Universidad Popular. La Universidad Popular era una entidad que pertenecía a la Federación Regional de Trabajadores, que se fundó en 1924 y que era un movimiento muy grande. Cuando Sandino estaba combatiendo en El Salvador había una gran solidaridad hacia Sandino. Y se realiza una asamblea allí en la Universidad Popular y un obrero dice, una asamblea de solidaridad y un obrero dice que la solidaridad no debe ser solo de palabras, hay que ir a combatir allá. Yo propongo que hoy mismo nombremos aquí, elijamos un grupo que sea el primer grupo que se vaya para allá a las montañas de Nicaragua. Y así eligieron a Farabundo Martí y a 4 salvadoreños más, que cumplieron y se fueron para allá. Ahora, eso es lo que le da base a usted para hacer la afirmación posterior. Espérate, no te desesperes. Sí, pero por las cuestiones de tiempo, No, diputado no te Handel, necesitamos desesperes, tiempo. no te desesperes. Entonces, y luego relato cómo habían fusilado a Farabundo Martí, pero digo también, no murió, aquí estamos nosotros. Entonces Fidel Castro me interrumpe y me dice, Chafik, ¿qué harían los salvadoreños en el caso de que Estados Unidos invadiera Venezuela? Y lo voy a
a decir tal como lo recogió, que lo recogió exactamente el periódico Granma del día siguiente, el Granma del lunes 22. Entonces dice así: Chafik Handal, dirigente histórico del FMLN de El Salvador, recreó también pasajes de la lucha del revolucionario salvadoreño Farabundo Martí, fusilado en 1932. A una pregunta de Fidel a Chafik sobre qué harían los salvadoreños si Venezuela fuera agredida por el imperialismo, respondió que sin necesidad de una asamblea, porque me había referido a esa asamblea de la Universidad Popular, debemos ir cientos y si se puede miles a combatir por la soberanía de ese pueblo. Eso fue lo que yo dije y eso es lo que sostengo y estoy convencido que aquí hay cientos y miles que estarían dispuestos a irse allá. ¿Usted cree Tú que anunciaste una pregunta que le han hecho a la población que me parece mal formulada. Que qué opina de la opinión mía de que voy a enviar. Yo no voy a enviar. Y no dije nunca que voy a enviar. Dije que estoy convencido de que pueden ir, que van a ir. ¿Y en qué me baso yo? En el conocimiento que tengo de este pueblo, que tengo 61 años de venir en lucha aquí. ahora, Chafik, ¿usted cree que los diputados de su partido o los militantes del FMLN o excombatientes habría dentro de todas esas personas que le estoy mencionando gente dispuesta a hacer eso? No solo en ellos, no solo entre ellos. Mira, si yo he estado recibiendo llamadas de gente que no es del FMLN diciéndome, ¿y cómo haría yo para ir? En ese caso. Eso no es cierto, aquí hay patriotismo. Ahora, el presidente de la República ha criticado esto y ha condenado las Por declaraciones suyas supuesto. y ha reiterado que al fin y al cabo ese tipo de atribuciones son de carácter constitucional y atribuidas al presidente de la República y que por lo tanto solo él es el que puede tomar ese tipo de decisiones. Shafik, Eso es además, ridículo. se está pidiendo a nivel legislativo la conformación de una Mira, comisión especial que investigue lo de las armas. investiguen, todo eso es ridículo. Todo eso es ridículo. Primero, ¿quién está hablando de enviar a la Fuerza Armada? ¿Quién está hablando de enviar tropas? Dice, solo yo puedo enviar tropas. Además que eso es mentira. Entre las atribuciones constitucionales sería largo empezar a verlas aquí. No tiene la atribución de mandar tropas a ninguna parte. Quien puede decidir algo así es la Asamblea, no él. Entonces, además de que eso no es cierto, que él es el único que puede mandar tropas, no estamos hablando de tropas. ¿Y quién ha dicho que estamos hablando de tropas? Estamos hablando de patriotas, En de, calidad de patriotas es que de ustedes revolucionarios. Pues dicen sí, estas personas, ¿sí? pero yo leí aquí, en ningún momento dije soldados. Y segundo, ¿quién dice que para eso se necesita llevar armas? Esa es otra ridiculez, hombre. Si aquí en nuestro país, y tú como periodista lo sabes, aquí combatieron y murieron venezolanos, peruanos, mexicanos, ecuatorianos, costarricenses, hondureños, guatemaltecos, europeos, norteamericanos y norteamericanas. Y ninguno vino con armas. Ya te imaginas que hubieran subido al avión, voy a El Salvador a combatir al lado del FMLN con sus armas. Ridículo. Bueno, Y armas las teníamos nosotros aquí y las tienen en Venezuela. bueno, quedémonos en ese punto, Shafik. Necesitamos De hacer una tal pausa manera comercial que estamos hablando para... de voluntarios, de patriotas. Y eso está encuadrado en la tradición histórica de nuestro país, que a eso me quiero referir después.